Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más, acompañándoles a esta hora. Siempre es una bendición poder estar con ustedes, acompañándonos, ¿cierto? Aprendiendo juntos, creciendo juntos en todas las áreas de nuestra vida, fructificando siempre es el propósito, ¿no es cierto? Que podamos fructificar, que podamos crecer cada día en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy quiero compartir algo bien importante, ¿no es cierto? El justo por la fe vivirá. Que muchas veces pensamos que es por nuestra justicia, es por nuestros logros, por nuestro mérito, ¿no es cierto?, que somos justos. Y dice que el justo por la fe, es decir, el justo en Cristo, el que ha sido justificado por la obra completa, suficiente de Cristo, por su fe vivirá. Nadie puede vivir, ¿no es cierto? Solo uno, ¿no es cierto?, que fue contado por su fe, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ese es el tema principal que quiero hablar, ¿no es cierto?, con respecto a la justificación que hemos tenido en Cristo. A ver si puedo acordarme de varias cosas que tengo aquí en la mente, pero ahí tengo algunos apuntes por ahí. He estado analizando, pensando el día completo en lo que iba a hablar, ¿no es cierto?, a esta hora. Y me llama mucho la atención la justicia en Cristo, no la justicia en el Miguel, en el Francisco, en el Luis, en Juan, ¿no es cierto?, quien quiera, como se llame usted, no la justicia humana, no basada en una justicia de hombre, sino que es el justo en Cristo vivirá por su fe. Es decir, fuimos justificados, fuimos redimidos por Él, y eso es tan grande que todavía no podemos dimensionar el poder ser tan agradecido por Dios. Mucha gente dice: ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios me predestinó? ¿Por qué Dios me justificó, me glorificó? ¿Por qué Él tomó eso así? Y como que el alfarero igual le hace el empeño y bastante en poder discutir con Dios. A nosotros nos basta decir gracias no sé, si Él me dice sale a la calle sin polera, lo hago. Porque si él me libró de la condenación, del infierno, me libró del pecado, de la esclavitud, ¿no es cierto? Y ser justificado y poder ser escogido por Él, no lo merecía. Nadie no merecíamos del mundo, ninguna persona se merecía del mundo ser justificado,
de que el propio Hijo haya muerto. Nadie se merecía eso, y Dios nos tomó en su gracia, en su regalo, por lo que Él compró. A Él le costó caro, le costó muchísimo. Y entonces, ¿cómo ponernos a contender con Dios por la elección, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros? Nos ha justificado, nos ha redimido. Y bueno, y eso es lo que quiero ir constantemente. ¿Y cómo puedo yo vivir una vida justificada? ¿Cómo puedo vivir yo una vida que se me revele esa justicia, para que yo pueda ir de fe en fe, de gloria en gloria, de nivel en nivel, que los mismos? Es poder discernir, el poder ver y oír, que se me revele la justicia de Dios, que es suficiente, que es completa, es íntegra, no le falta nada, no le falta otro pacto por ahí entre medio para poder, ¿no es cierto?, hacer un pactito por ahí para poder que se me abra algo, una puerta, siendo que Él ya abrió todas las puertas, Él ya abrió todo en beneficio, en favor nuestro. Él ya lo hizo por nosotros, Él ya cargó nuestros pecados, ya cargó nuestras culpas, nuestros castigos, y toda la Escritura lo hablaba, ¿no es cierto? Cuando no vemos a Jesús, cuando no vemos al Mesías, cuando no vemos a nuestro Redentor, al que nos justificó, en cada página, ¿no es cierto? Recuerdo el mensaje anterior, ¿no es cierto? Cuando Jesús comienza a hablarle los libros de Moisés, ¿no es cierto?, los libros proféticos, libro por libro, y comenzó a enseñarle a estos dos que iban camino a Emaús, y comenzó a revelarles, y ello ardía en su corazón, ardía en ello la palabra, porque le hablaba. Imagínense su primera enseñanza después resucitado, y fue la primera experiencia, ¿no es cierto?, después de muerto. Se dio el tiempo, se dio la dedicación para poder enseñar, para poder hablarle de los profetas, hablarle de los libros, ¿no es cierto?, de los 5 libros, ¿no es cierto?, los primeros 5 libros, Génesis, después se pasó al Éxodo, al Levítico, al Número, al Deuteronomio, es decir, la Torá, paso por paso, hablándole todo lo que se había cumplido, ¿no es cierto?, revelándole, mostrándole la justicia, mostrándole la redención que estaba escondida ahí en el Antiguo. Porque la fe viene por el oír la palabra, ¿no es cierto? Él podría haberse parado ante todo el mundo y haber gritado, ¿no es cierto?, de forma sobrenatural, así: resucité, no estoy muerto, no estoy en la tumba, nadie me ha robado, aquí estoy, vivito y viviendo, y resucité y aquí estoy. Podría haber gritado, haberse mostrado a todo el mundo de forma, ¿no es cierto?, pero fueron algunas personas, algunos 500 por ahí, hasta 2 mujeres, hasta 2 hombres, ¿no es cierto?, que iban camino a Emaús, a los discípulos, pero fue específico, ¿no es cierto?, algunas personas, algún grupo que Él se reveló porque era fundamental a quien le estaba mostrándose, y era a lo que le iba a entregar el fundamento, el único fundamento, que era para que la iglesia pudiera cimentar ahí, ¿no es cierto?, edificar el edificio de los que iban a ser salvados, ¿no es cierto?, iban a ponerse en ese fundamento sólido, que es la roca, que es Cristo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. No estaba diciendo sobre Pedro, estaba diciendo sobre lo que Pedro estaba diciendo. Tú eres el Hijo de Dios, es decir, sobre ese Hijo de Dios, sobre ese Mesías, sobre ese hombre llamado Jesucristo, Dios y hombre, sobre lo que tú dijiste, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Es decir, nosotros somos pequeñas piedras. Sobre esa piedra
grande, ¿no es cierto?, es Cristo. Y sobre esa piedra vienen las piedras pequeñas, que somos nosotros que vamos construyendo el edificio. Por eso es que es importante el poder crecer en la justicia de Dios, no crecer en una religión, no crecer en una falta de conocimiento, que lamentablemente hay pérdida en eso, por falta de conocimiento, ¿cierto? Siempre se ha dicho y está escrito que el pueblo de Israel pereció. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos dañan por falta de conocimiento, porque nos quedamos con un mensaje y a pie juntito estamos con ese mensaje y no le pedimos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no estudiamos la palabra de Dios, la escritura de Génesis hasta Malaquía profundamente, ¿no es cierto? No estudiamos desde Mateo hasta Apocalipsis profundamente, estudiar horas y horas con diccionario, ver el contexto, a quién se dirige, bueno, y un montón de cosas, buscarse un maestro, porque muchas veces nosotros somos pastores, pero no todos somos maestros. No todos somos maestros, somos pastores. Necesitamos los maestros que nos indiquen, que han estado por años estudiando la escritura, y muchas veces por vergüenza, a veces líderes no se acercan, ¿no es cierto?, por guardar su reputación muchas veces, a veces también es por orgullo, es por soberbia muchas veces que el líder no se acerca a los maestros y le pregunta y se hace corregir, porque no tenemos todo, ¿no es cierto?, todos los ministerios, todos los dones. Somos llamados a pastorear. Aún así hay una inquietud, hay un énfasis, una vehemencia en estudiar igual la palabra de Dios, pero necesitamos a los maestros, aquellos que hilan fino, ¿no es cierto?, a veces el contexto de lo que se está hablando, no ser tan almático para transmitir un mensaje de el contexto sea almático, sino que sea el contexto real de lo que se está diciendo. Por eso es que es importante el poder recurrir, y sobre todo si somos hermanos, ¿no es cierto?, ovejas, en busca de alimento sólido, de la palabra de justicia. La persona que es madura es experta en la palabra de justicia, comienza a vivir en justicia, comienza a hablar justicia, comienza a hacer justicia, aún en medio de los errores, comienza a vivir en la justicia del que aquel nos redimió, aquel que nos compró con su sangre preciosa. Bueno, un montón de cosas. Romanos 1:17. A ver si podemos ir acá a Proverbios 4:18. No, Romanos 1:17 primero. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Qué noticia? ¿Qué buena noticia? El Evangelio de Jesucristo, de la gracia, del regalo de Dios. Cristo es la gracia, Cristo es el regalo, Cristo es el favor, Él es todo. Esta buena noticia nos revela, ¿no es cierto?, ¿de qué noticia? De que Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, nos convenció de pecado, nos justificó, nos rescató, bueno, y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Entonces, si primeramente yo estoy leyendo la buena noticia, las nuevas, y no estoy entendiendo la justificación, la justicia, lo que Él hizo por nosotros, ¿cuánto justificó? Si justificó un 90% de la iglesia, o justificó el 50%, o el 99,9%, no solamente justifiqué. No, dice que 100% nos justificó, porque no había ni uno bueno, no había ni uno, ni un justo. No teníamos, ¿cierto? Éramos ni un juicio, ni un juicio. No teníamos nada bueno. Dios no esperaba nada bueno de nosotros y sigue esperando nada bueno de nosotros.
Entonces, cuando entendemos la palabra de justicia, que el justo por su fe vivirá, entendemos que esa es la justicia de Dios. Y eso es lo que no entendieron estos dos hombres que iban camino a Emaús, que significa Emaús, significa baños calientes, ¿no es cierto?, en su corazón, ¿no es cierto? Puede ser que hay una mezcla ahí, ¿no es cierto?, que ardía su corazón cuando se le hablaba la palabra. Eran 7 millas de Jerusalén hacia Emaús, y ese mismo día se devolvieron 14 millas, bastante, serán como 11 kilómetros si no me equivoco. Imagínense, ida y vuelta 14 millas. Las 7 primeras millas fueron, ¿no es cierto?, evangelizados, fueron predicados, enseñados, fueron instruidos, capacitados por el mismo Hijo de Dios resucitado en vivo y en directo, y ellos no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Estaban enfocados en su problema, enfocado en su justicia, enfocado en ello, enfocado, ¿no es cierto?, en lo que es en su propio yo. Cuando nosotros no nos enfocamos en la justicia de Dios, nos enfocamos en nuestra propia justicia, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy con debre, estoy complicado, estoy abatido, estoy aproblemado, ya no sé qué hacer ya. Entonces comienzo a caer en una angustia, comienzo a caer en mi problema, a ahogarme en un vaso de agua, siendo que Dios tiene un océano en beneficio, en favor nuestro, y nos complicamos. Con un vaso de agua nos ahogamos, porque estamos enfocados en nuestra justicia, no estamos enfocados en la justicia de Dios. Todavía no dimensionamos como ellos no dimensionaban en que Jesús había resucitado y estaba ahí con ellos. Ellos lo veían por muerto, todo se había acabado. Era un buen maestro, era un buen profeta, era un milagrero, no sé, alguien que hacía muchos milagros extraordinarios, pero nada más. O sea, ellos no veían lo más importante, que era la justificación, la salvación de las almas. Y muchas veces nos enfocamos en eso, nos enfocamos en la añadidura, en la sanidad, ¿no es cierto? Nos enfocamos en tantas cosas. ¿Por qué? Porque no es el evangelio moral o moralista, no es el evangelio del dinero, de la prosperidad, de la piedad, de la santidad, de la provisión, de la salud, de la sabiduría, del amor, de la paz, sino que es el evangelio de Jesucristo, que fue dado por gracia. Y todo eso conlleva todo esto, lo que he hablado. Pero primero, si no tenemos ese fundamento, si no hay un fundamento en la justicia, vamos a volver a caer, vamos a estar dando vuelta en el mismo lugar. Aún vamos a estar confiando en que somos sanos por nuestra justicia. Es que Dios tiene que sanarme porque yo oré hoy día, porque yo ayuné una semana. Dios tiene que sanarme porque yo hice esto, porque yo he sido fiel. Y Dios nos sana por fidelidad, Dios nos sana porque somos buenos. Nosotros no somos fieles, no somos buenos, no, nada bueno hay en nosotros. Hemos sido limpiados, ¿no es cierto?, perdonados, justificados por la obra, por la justicia de Cristo. Entonces mucha gente cree y pretende, se acuerda de la historia muy antigua de que siempre cuento, de aquella hermana que tocaba el piano por muchos años, 50 años, y tenía reumatismo en los dedos, y llega un alcohólico en plena reunión, y Dios le convence sus pecados, y es más, Dios lo sana instantáneamente de su enfermedad, y tenía reumatismo y toda la enfermedad. Y desde el pastor hacia abajo decía: no es justo, Señor, que este hombre recién haya llegado, porque hay una mentalidad de antigüedad. No, yo soy antiguo, yo soy fiel, llevo 50 años en el evangelio, 50 años sirviéndote, Señor. Entonces como que Dios nos debe algo, como que estamos pagando para que Dios nos sane, como que estamos pagando para que Dios nos bendiga.
como que estamos pagando para que Dios nos perdone todos los días, diciendo que Él ya pagó todo, ya canceló todo. Entonces es algo que nos cuesta sacarnos ese chip. Entonces no es que uno esté en contra de la sanidad, de los milagros, por Dios que lo necesitamos. Sobre todo cuando tenemos un dolor intenso, lo único que dice, Señor, por tu gracia, Señor, por tu gracia, tu regalo, tú me regalaste sanidad, tú lo ataste en la cruz, Señor. Y uno comienza a orar, ¿no es cierto? Comienza a hablar con Él, que tenga que esa legalidad de la enfermedad, ¿no es cierto?, fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces muchas veces hay gente que muere enferma, gente que muere, ¿no es cierto?, y uno no entiende nada. La soberanía de Dios, uno queda plop. Uno no sabe absolutamente nada. Uno no puede meterse en la soberanía de Dios. Recuerde que Pablo le dijo 3 veces, y las 3 veces, ¿no es cierto?, Dios le dice, bástate de mi gracia. Después de haber oído 3 peticiones desesperadas de Pablo, y le dice, con mi gracia, Pablo, te basta y te sobra. Bástate de mi gracia, bástate de mi regalo. Yo te he salvado, te he escogido, te he hecho apóstol de la gracia, te he hecho un apóstol mío, siendo que antes eras el Saulo de Tarso, el celoso de la ley. Dios hizo el milagro, la transformación por gracia, así que bástate. Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos, el más allá. Entonces, en toda esa iglesia, los hermanos, el pastor, las hermanas, decía, Señor, no es justo que este hombre haya sido sanado. Está bien, sánalo, pero ¿por qué no sanas a la hermana tanto? Que lleva 50 años tocando y adorándote en el piano, y ella no puede seguir tocando, le cuesta porque tiene reumatismo en los dedos. El problema mucho puede ser también entre medio es que hay una falta de justicia, hay una falta de creer en la justicia, en que no estamos, el justo no vive por su justicia, el justo no vive por su justicia, dice que el justo, el justificado en Cristo, ese vivirá por su fe. Entonces muchas veces hay un alto concepto de nuestra justicia, que yo me lo merezco por lo que yo he hecho, por lo que yo he logrado. Muchas veces decimos yo lo he logrado, ¿no es cierto? Y hay esa arrogancia y hay eso fuerte muchas veces. Y muchas veces querer mostrar las cosas de repente en las redes sociales. Conversábamos el otro día, no sé si fue esta semana o la otra, que muchas veces caemos en eso de mostrar las cosas y decir, Dios me bendijo con un vaso y me bendijo con esto y me bendijo, y mostramos las cosas y mostramos las cosas y mostramos las cosas. Y a veces también hay arrogancia. Yo sé que es normal y está contenta la persona, pero muchas veces hay gente que no recibe, se siente mal. Hay gente que no tiene dinero ni para... yo creo que fueron felices con las 7 lucas, ¿no es cierto?, que se dio por el confort. Claro, decíamos en broma, ¿no es cierto?, en el concepto por qué de que mucha gente decía, no hablaba nadie porque andaban todos pagados con las 7 lucas. Claro, es un decir. Yo sé que 7.000 para muchas personas es alto, porque cada uno piensa como su bolsillo. Nadie va a pensar con tu bolsillo. No sé si usted ha escuchado ese dicho. Claro, él piensa con su bolsillo, porque en su bolsillo él tiene, ¿cuánto? Tiene 3 millones, 5 millones en su bolsillo. En su cuenta corriente debe tener 15 millones, 20 millones, 2 millones, pero él tiene, no tiene nada, solamente tiene esos 7.000 pesos. Entonces, claro, para él es mucho. Lo que pasa es que el contexto no es hacia la persona que va a recibir, sino que los que van a ser beneficiados a través de esto. Bueno, no quiero irme más allá porque no quiero irme en otro contexto,
sino que así nomás. Mejor quedémonos calladitos. Entonces, esa es nuestra realidad. Entonces, muchas veces estamos encerrados en nuestra justicia humana, no en la justicia de Cristo. Encerrados en nuestra propia justicia humana, encerrados en nuestro propio esfuerzo humano, y pretendemos y creemos que con eso lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr, y lo podemos lograr. Así como decía la canción de aquel comercial, si encontramos la fuerza para vencer y para ganar. Claro, si encontramos la fuerza en Cristo, no en nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Eso no significa que no voy a levantar temprano a trabajar, a estudiar, ¿no es cierto? Estoy hablando en el contexto de cuál es mi fundamento, si mi fundamento es mi justicia o mi fundamento es la justicia de Cristo. En eso me refiero, en qué justicia estamos. Entonces dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, creyendo en esa buena noticia, creyendo en la justicia que se nos ha sido justificado a nosotros. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, creyendo en la justicia de Dios, ¿no es cierto?, seremos justos, y en esa justicia, basado en esa justicia, nosotros tenemos vida, y vida en abundancia y eterna. Y todas las cosas, ¿no es cierto? Ya no va a ser, tienes que hacer eso, ¿ah? Tienes que hablar esto, tienes que obedecer esto, tienes que hacer... No, ya no es eso, sino que el mandamiento, cuando uno entiende eso, uno comienza a andar en justicia. Ya no es tan luchado, ya no es tan fregada la cosa, ya no es un problema de desesperación porque ¿cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué va a hacer mañana? Hay gente que está dependiendo de Dios a tal punto que han sido desahuciados por los médicos, y es tanta su fe que tiene, sabe que, pero ¿fe en qué? En Él, no, fe en que están en la mano del Señor, y Él es proveedor de la vida y la confianza, depositado en la justicia en Él. Él tiene la justicia en sus manos, y nosotros estamos sentados en esa justicia, posicionados en esa justicia. Hay gente que está viviendo por fe en que no amanezca muerto, y otros están desesperados porque le salió una espinilla. ¿Por qué? Porque tiene un problema que se puede solucionar, Entonces, si vemos a Pablo 3 veces haciendo la petición, y ya Dios le dice al último, le dice, bástate de mi fe. ¿Acaso Dios le tenía mal a Pablo? ¿Lo aborrecía? ¿No lo quería? ¿No se lo merecía? Nadie nos merecemos. Entonces, ese era el pensamiento que tenían estos dos hombres que iban camino a Emaú. La fe se trata de creer que nosotros somos justos por su obra completa en la cruz del Calvario. Nosotros somos justos, nosotros somos salvos, somos bendecidos, tenemos todo por la justicia, por la obra completa de Cristo. Por eso es que el Evangelio es de Jesucristo. Y eso trae todo eso. Mi enfoque es Cristo. Cuando yo predico, cuando tú y yo entendemos en la justicia que estamos, ya no vamos a tener que estar diciendo a la gente hace esto, hace esto otro. El problema es que la gente todavía está con ese problema entre mi justicia y la justicia de Dios. A media no se llega a ninguna parte. A media es difícil de poder lograr las cosas. Con toda mi justicia, tampoco. Tengo que dejarlo todo para tomarlo todo.
suelto mi justicia, suelto que mi justicia es como un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Eso dice, mi justicia es un trapo sucio, un trapo sucio. Así de sencillo. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo sucio, de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo cochino. Son como un trapo cochino. Entonces, si yo estoy basado en mi trapo cochino, si yo estoy sentado en mi trapo sucio, en mi justicia sucia, estoy basado, ¿no es cierto?, en mis actos de justicia que son sucios, injustos, malos, no vamos a llegar a ninguna parte, ni a la esquina, ni a la esquina. Entonces, ahora hay otro extremo. Entonces, a la gente, como la gente no quiere perder bendición, como la gente no quiere perder la salvación, como la gente no quiere perder la sanidad, entonces van por eso. No porque están posicionados en la justicia de Cristo, sino que por miedo, por temor, y cuando hablo de miedo, porque hay miedo, porque se transmite miedo en un mensaje, en una enseñanza, y la gente va por eso, y la gente se vuelca, ¿no es cierto?, y va, ¿no es cierto?, por los panes y los peces, porque a la gente le gusta eso, a la gente le gusta el ver eso, el ir a buscar eso, y prefiere ir a buscar eso en vez de, si usted le pregunta en su casa cuántas horas estudia la palabra de Dios, no la estudia. Si es que agarra un pancito de vida una vez a la semana. Entonces, esa es nuestra realidad en nuestra iglesia, esa es nuestra realidad en Chile y en Latinoamérica. Y me atrevería a decir, entonces, todo lo que vemos, todo lo que lo vimos, lo comimos. Y tenemos una ensalada en nuestra mente. Ensalada de pacto, ensalada de justicia, ensalada de marido, ¿no es cierto? O con la ley o con la gracia, y tengo ahí un mencunje de cosas enredadas en mi mente, y comienzo. Entonces, ¿qué fundamento tengo? Fundamentado en mi justicia, porque tengo que ir, porque para que Dios me bendiga, tengo que hacer esto para que Dios me salve, tengo que hacer esto para que Dios me sane. Y así criamos a nuestra gente, y así criamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, como pagándole a Dios, como metiendo la tarjeta VIP ahí, diciendo pagando, así que y le exijo a Dios. ¿Por qué? Porque yo llevo años en el Evangelio, y no es por antigüedad, no es por años, es cuanto yo entiendo justicia de Dios. Imagínense, estos dos habían sido seguidores de Jesús, habían estado en las reuniones, habían estado en la enseñanza ahí, habían escuchado, y aún los 12, y aún estaban todos en depre, angustiados, porque ellos estaban pensando que había muerto. Y ahora, bueno, hay que seguir la vida con mi esfuerzo, con mi justicia. Yo estaba dependiendo de él, él me daba todo. Ahora, ¿qué voy a hacer sin él? Claro, con él, con el hombre, el Jesús, el que hacía milagros, el profeta, el que me decía todo, el que me enseñaba bien con sabiduría, el que hablaba y me ardía mi corazón, pero todavía no se me abrían los ojos, todavía no se me abría la mente, todavía no se me abría los oídos, ¿no es cierto? Cuando Dios partió el pan, y el pan habla de que es Él, el pan también representa el pan de vida, Él es la palabra, se nos abren nuestros ojos. Entonces, cuando literalmente partió el pan, se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos, porque el pan, la palabra, ¿cierto?, el pan de vida,
Jesucristo abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Es la única manera. El que nace de nuevo, Dios le abre sus ojos, le abre sus oídos y comienza a mirar de una nueva expectativa, una expectativa de que Él es mi justicia eterna. No tengo otra justicia, no tengo otra justicia en que confiar, en que descansar. No tengo otra justicia. ¿En quién voy a depender? Entonces, si nosotros enfocamos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, enfocarnos en la justicia de Dios, vamos a tener un grupo de gente que ya mañana van a andar frustrados, que no van a entender, vienen a la iglesia pero no entienden, vienen a la iglesia pero no captan, vienen a la iglesia y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque solo ardía en su corazón la palabra de Dios, pero aún no ven, aún no se le abre sus ojos, aún falta un despertar, algo fresco en sus vidas, algo distinto, algo diferente. Entonces Jesús tuvo que explicarle la palabra, tuvo que hablarle de la justicia. Era necesario que yo sufriera, era necesario que yo muriera, era necesario que yo para resucitar el tercer día. Entonces Dios le abrió con la escritura, le empezó a explicar paso a paso lo que él había cumplido, que sufrió, murió y resucitó al tercer día. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la Torá, ¿no es cierto? Luego los libros de los profetas, Samuel, Reyes, Isaías y Jeremías. Imagínense, se dio el tiempo de darle una cátedra de los profetas, la Torá, ¿no es cierto? Como Dios dándose el tiempo de explicar la escritura, luego revelándosela cuando estaban comiendo, cuando partió ese pan. Entonces es importante en qué estoy edificado, sino que estoy edificado en mi justicia o en la justicia de Dios. Entonces el problema es que todavía creo que soy justo por lo que yo hago. Todavía soy justo y yo me merezco ser sano porque yo hice esto. Recuérdate, Señor, de que yo llevo 10 años congregándome. He sido fiel. Y dice, ¿perdón? Sí, Señor, he sido fiel. ¿Perdón? Y nos cuesta, todavía tenemos esa mentalidad justiciera humana. Aún tenemos esa mentalidad que nosotros hemos logrado algo. Yo he sido fiel, Señor. ¿Perdón? Si tu justicia, tus actos de justicia son un trapo podrido y decimos que somos fieles. Entonces a veces hay un mal concepto del Evangelio. Hay un mal concepto. Y por eso es que necesitamos los maestros. Necesitamos llamarlos. Por eso es que es necesario que se levanten los maestros. Que nos corrijan lo que estamos predicando, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Por eso es que necesitamos, el pastor necesita un maestro. Por eso es que si el pastor, no todos los pastores son pastor y maestro y tienen los 5 ministerios. Si no lo hay, apoyémonos en un maestro que sabe de la escritura. Y no le bajemos el perfil porque no, el maestro capaz que me lleve a la iglesia, porque sabe más. No. Sino que sea partícipe, somos un cuerpo, nos necesitamos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, porque la iglesia no estoy hablando de la estructura, estoy hablando de la edificación de la iglesia, de los hermanos, el templo del Espíritu Santo. Recuerde que la iglesia somos nosotros. Y el lugar santo es la actividad que hacemos. Y si la actividad la hacemos en el campo, ese lugar ahí donde estamos es la actividad santa. No es el lugar donde estamos. Es un salón, es una sala, un auditorio, un teatro, un cine. Eso.
Si recuerda atrás que nosotros arrendamos todos los teatros en Santiago. Porque eran teatros. Nosotros éramos los santos por causa de Cristo, por los méritos de Cristo. Entonces, la fe no se trata de creer de nosotros, sino que somos justos por su obra. Por su obra. Cuando la justicia de Dios no muestra justicia, ¿no es cierto? Cuando la justicia de Dios, no nuestra justicia, es revelada, viviremos de fe, viviremos en fe, en fe. Es decir, cuando se nos revele la justicia de Él, no vivir en mi justicia y me quedé con mi justicia humana y no se me revela su justicia, no vamos a vivir por fe. Vamos a vivir como estos dos hombres que iban tristes, abatidos, angustiados, pateando piedra hacia Emaú. ¿Qué tenía que estar haciendo en Emaú? Entonces el lugar era Jerusalén. Jerusalén. Por eso es que importante entender las escrituras. Cuando las escrituras se lee en el contexto que ahí está todos los símbolos, la sombra del Mesías, cuando lo leo en ese contexto, voy por un buen camino. Voy por un buen camino. El énfasis es Cristo. El énfasis no eres tú ni yo. Es Él. No es tu justicia, no es mi justicia, es su justicia. Y viviremos de gloria, fe en fe, de gloria en gloria, de nivel en nivel. Jesús corrigió la creencia, ¿no es cierto? Y su estado, conversación en su estado y su estado, ¿no es cierto? Es decir, Dios cambió, Dios estuvo enseñando, Dios estuvo corrigiendo la creencia que tenían estos dos y el estado. ¿En qué estás creyendo? ¿Y cuál es tu estado? Claro, si tu estado está así, porque lo que estás creyendo no está bien. Si estás creyendo que esto es por causa tuya, es por tus logros, no. Vas a creer mal, estás creyendo mal. Y vas a tener una posición mal. Vas a estar en un estado equivocado y vas a estar mal. Entonces Dios los corrigió, ¿cierto? 7 millas. Algunos dicen caminando son como 1 hora de ser. Si es que no me equivoco. 7 millas y 7 millas para acá, 14 millas en un solo día. En un solo día. Entonces los corrigió en su creencia y en su estado. ¿Por qué estaban creyendo esto? Y claro, por algo le explicó la escritura. Estaban creyendo mal y por eso estaban mal en su estado. Entonces, nuestro estado va a ser que lo que creemos. ¿En qué creemos? Entonces, ellos estaban en una situación de derrota. Y por eso que lo llevó a la escritura, lo llevó a Moisés y por todos los profetas, lo que de él se decía, todos los símbolos que decían de él, todas las profecías que se habían dicho, todos los que profetas hablaban de él, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, que se hablaban ahí la escritura cuando yo hoy día mismo hablaba de Job, tremendo pasaje. Cuando se está hablando del Mesías, ¿cierto? Que necesitamos un intercesor, necesitamos alguien, un mediador que nos haga una buena conexión correcta y no con nuestra fuerza, decía Job 9:33. Tremendo esa parte. Cuando la entendemos, cuando la comprendemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y empezamos a entender su palabra y comenzamos a entender su propósito de lo que Él tiene, de lo que Él hizo, ¿no es cierto? Y no lo vemos por esa causa porque lo estamos viendo con ojos humanos, con ojos
con ojos oculares, no con ojos espirituales. Por eso es que no es por vista, sino que es por fe. Fe en su justicia, que soy justo y por eso vivo, por su causa, por su justicia, por su obra completa, suficiente. Es suficiente. Entonces, cuando yo pienso en mi justicia, pienso que la obra de Cristo es insuficiente. Y no lo hago por maldad, sino que porque creo mal y estoy en un estado mal. Entonces, creo que es insuficiente. Sí, estuvo bonito el culto con Jesús, tremendo, profeta, sanó, hizo unos milagros extraordinarios, nos dio una cátedra extraordinario en el Sermón del Monte. ¿Para qué te digo? Pero se murió. Entonces muchas veces estamos así, sin esperanza, siendo que ese día había resucitado. Aun cuando arde nuestro corazón, aun cuando escuchamos, no estamos escuchando, oyendo bien, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuanto más vemos a Jesús de Génesis y Apocalipsis, menos veremos nuestro yo, nuestra justicia, nuestros méritos, y seremos más transformados de gloria en gloria. Más y más, no enfocados en nuestros trapos sucios, no enfocado en nuestros trapos sucios. Entonces, muchas veces la iglesia está en esa posición, en ese estado. Ellos, en nuestro trapo sucio, en mi justicia, en lo que yo hice, yo tengo que recibir esto. Yo ya lo recibí por lo que Él hizo, por su justicia. Cuando yo creo en su justicia y me posiciono en su justicia, y lo vuelvo a decir, nuestro estado va a ser distinto, va a ser diferente. Estamos creciendo, estamos llegando a la meta, estamos dando fruto, estamos fructificando. Esto es dar fruto. No estoy hablando del auto. Es que, pastor, el auto, regálale el auto al hermano. Si tú quieres que el hermano fructifique en el auto, regálale el auto al hermano. Pero está creciendo en fruto el hermano. Tu hermana en Cristo está creciendo en fruto. Es que yo no le veo el auto, pues, pastor. Regálale el auto. Regálale el auto. Si tú quieres verlo con auto, regálale el auto. Regálale, ofréndale. Ofréndale. Hazle un viaje especial a ese hermano. A lo mejor no conoce ni Argentina. Hazle, reúne un grupo de jóvenes, ¿cierto? Reúne a un hermano y bendice a ese hermano para que conozca Argentina. No, es que el hermano no es bendecido, no sale de vacaciones. Regálale sus vacaciones. Entonces, hablamos, pero no accionamos. Hablamos, pero no accionamos. Que nos gusta para acá, no vaya. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso, ¿no es cierto? Yo como pastor, a todos, ¿no es cierto? Si uno se alegra, ¿no es cierto? De repente hay gente que le regala un pasaje a sus pastores, los quiere bendecir. Qué rico, es una bendición. Uno se alegra. Pero hay hermanos que ni siquiera conocen la esquina. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con él? Y lo está diciendo un pastor. Yo no soy hermano. He sido enviado por Dios a pastorear. Yo no quería, y Dios está testigo, no quería ser pastor. Y estoy pastoreando porque Él me dijo que viniera. Y lo dice un pastor. Haz lo mismo que lo hace con tu pastor, hazlo con un hermano que ha estado años ahí en la obra. Deben decirlo. Entonces muchas veces vemos
el fruto como los resultados económicos, el resultado, si eso va, es añadidura, va, eso va. Si yo me enfoco en predicarle justicia de Cristo, la añadidura va a venir, pero si yo le sigo predicando añadidura, por favor, el hermano no se va a cimentar en esa justicia. Va a seguir con el problema, va a seguir mirando el suelo y pateando piedra. El problema es que hay que cambiarle la mentalidad a la gente, no yo, el Espíritu Santo, pero nuestra voz, es nuestra trompeta, nuestro parlante. Tenemos que decir eso, que el Evangelio es Jesucristo. Y el resto viene por añadidura. Pero yo no predicarle el Evangelio de las añadiduras. No hablarle de la justicia, hermano. Usted tiene que ser justo, usted, hermano, porque el justo por la fe, por eso tiene que hacer eso. Entonces hay una carga que le echamos a la gente y no le decimos que el justo está hablando que el justificado por la obra completa de Cristo vive por fe. No le echemos más carga a la gente. Si Jesús le dijo que están echándole más carga a la gente, ni ustedes pueden llevar esa carga. Y le están echando carga a la gente. Si no pueden llevarla, no pueden sobrellevarla. Ni con el más extraordinario maestro ellos pudieron hacerlo. Entonces era necesario abrirle la escritura. Jesús se encontró con ellos y le habló de justicia. Jesús se encontró con ellos y le habló de redención. Le habló de resurrección y vida eterna. Le abrió de lo que él había dicho, de lo que él estaba escrito y él había cumplido. No es que él cumplió el sábado, no es que él cumplió de hacer esto, él cumplió la ley. No, si él era la ley, sino que él se cumplió en él y él cumplió que sufría, moría, tercer día, vivito. Y apareciéndose ahí. Y usted dirá, ¿y por qué entonces no se paró ante todo el mundo con una voz sobrenatural para que todos escucharan? Aquí estoy, resucité, no estoy muerto. Así que córtenla. Estar hablando que me robaron el cuerpo, que el cuerpo fue robado. Aquí estoy, ahí están mis manos, ahí están mis pies. Lo que hizo con sus discípulos, con su grupo. ¿Por qué? Porque es por la palabra. La fe viene por la palabra. Entonces, era creer en su palabra. Creer por la palabra. Eso es lo que queda escrito. Era necesario. Y por eso que la dejó. Y por eso que muchos, solo un apóstol no murió decapitado, crucificado, quemado en el horno. Solo uno no fue, que fue Juan. Todo el resto fueron muertos. Eso, los 120 en Pentecostés, casi todos murieron aserrados. Entonces a veces decimos, Señor, manda otro Pentecostés. De repente, wow. Además que el Pentecostés llegó, ya está aquí. No hay que pedir otro. Está aquí. Claro que se manifieste, sí, pero está. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, que Él está en nosotros. Esa es nuestra seguridad, que Él está en nosotros. A su discípulo dijo, yo no estaré ya, yo estoy con ustedes aquí entre medio, pero luego estaré en ustedes. Cambia la cosa. Después estaré en ustedes, dentro de ustedes. Veamos la Biblia, la Escritura, veamos a Jesús en los tipos, en las sombras, ¿cierto? Como hablábamos. Cuando se hablan de sacrificio, cuando se habla de cada fiesta, el tabernáculo, eso es por revelación, ¿cierto? Cada fiesta, la Pascua, todo habla de Él. Todo habla de Él. El cordero ese corderito representaba a Él.
Todo. El tabernáculo representaba el verdadero tabernáculo que está arriba. Entonces todo eso, y todo eso es por revelación. Todo es por revelación. Entonces él podría haber gritado: yo aquí estoy y resucité a todo el mundo, pero es por revelación. Por revelación. Entonces la gente escuchó ahí, vio, estuvo ahí, pero no tenía revelación. Entonces era necesario que Jesús le explicara la palabra. Y luego partió el pan y desapareció. Y ahí dijeron: por eso es que ardía mi corazón. No sé si me viste, te dije. ¿A dónde me dijiste? Sí, te dije, viste. ¿A dónde? No, si no. Especulando. Haciendo un. Podría haber gritado, ¿no es cierto? Y aparecerse ante todo y decir: resucité, pero eso no produciría fe por la palabra. No habría producido fe eso por vista, porque es por fe, es por la palabra que se nos revela el evangelio de la justicia divina, de esa justicia eterna, perfecta, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oh Jesús, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos. Qué precioso. Esa buena noticia de las buenas nuevas, que es el Evangelio de la gracia, el regalo, el favor de Dios, la salvación de Dios, nos revela cómo Dios nos hace justo. Lo que Él hizo, ese regalo, nos hizo justo. Lo cual se logra de principio a fin por medio de fe. ¿Cierto? Que en esa justicia que estamos, en la justicia de Cristo, creemos en eso, ¿no es cierto? Por esa fe en su justicia viviremos, ¿no es cierto? Podemos vivir. Vivirá. Por eso dice en Habacuc, ¿no es cierto? Como lo sigue nombrando Pablo en Romanos 1:17, es por medio de la fe que el justificado en Cristo Jesús tiene vida. Tiene vida. Proverbio 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El camino de los justos. El de los justos porque estamos siendo justos por nuestra justicia, no. El camino de los justificados en Cristo. El justo en Cristo. Nosotros no brillamos ni vamos en aumento por nuestra justicia. Difícil lo veo yo. Ni uno justo. Recuerde eso. Siempre cuando nos venga ese pensamiento humanista, ¿no es cierto? Ese pensamiento, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño para que no se me sienta, no sé. Hay gente que se puede sentir: no, que como eso, sí. Mi justicia no puede dar ni un brillo. No puede ir en aumento. O sea, nosotros nos vamos en aumento hasta ver la luz del día, ¿no es cierto? Creciendo, haciéndose perfecto como la luz, como el sol que aparece y se hace perfecto el día. No es a través y en medio de mi justicia humana, sino que el justificado en Jesucristo brillará como la luz de la aurora, que mientras más sale, más avanza, se va perfeccionando hasta llegar al día perfecto. Y eso habla de fruto, eso habla de crecimiento, crecer en la salvación. Mi meta no es ser salvo, mi meta es crecer en la salvación. Crecer en la salvación. Y por eso es que el justo,
volvamos a leer, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Sí, el camino del justificado en Cristo es como la luz del sol, que va alumbrando, ¿no es cierto?, que va un aumento, y el resplandor hasta que queda en pleno día y luz del día, hasta llegar a la luz máxima del día. Así vamos creciendo, así vamos creciendo, así vamos en aumento, pero no por nuestra justicia. No estoy sentado en mi justicia, estoy sentado en su justicia. Porque no puedo decir el justo, ¿no es cierto?, el trapo sucio va en aumento. Suena raro, ¿o no? Para mí suena raro. Me choca, me pone inquieto. El justo, por su propia justicia, por su propio trapo sucio, inmundo, podrido, así va a crecer. Así es el que es justificado en su propia justicia humana, como la luz de la aurora. No vamos a dar ningún brillo por nuestro esfuerzo, por nuestra justicia. Cuando se habla de justicia, se habla en que somos justos por la causa de Cristo, porque se nos ha revelado, y no porque somos encachados y porque yo me la puedo, no. Él nos ha revelado y comenzamos a mirar de otra forma, de una forma distinta, ¿cierto? Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos, porque nos vamos poniendo juiciosos, nos vamos ordenando día a día, vamos creciendo. Eso es lo que ardía en mi corazón. Eso es lo que quería compartir. Y deseo con todo mi corazón que podamos crecer en esa palabra. Si Jesús se dio el tiempo, y por favor, mire, escuche, si Jesús se dio el tiempo, 7 millas, explicarle la Escritura. Las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿cierto? Para hablar de los tipos, de la sombra, de lo que hablaba del Mesías, el sacrificio de Cristo, el Cordero que es Cristo, el tabernáculo de arriba que fue limpiado, todo eso. El sacerdote, Él es nuestro sumo y gran sacerdote. Todo eso fue escrito y todo eso explicó todo, que tenía que sufrir, morir, resucitar el tercer día, para que ellos entraran en un nuevo camino, en la senda de la justicia eterna, no la justicia del trapo sucio. Cada vez, mire, nosotros tenemos que chequearnos, cada vez que estemos bajoneados, estemos achacados, ¿en qué camino estoy? A ver, chequearse, examinarse. ¿Me estaré basando en mi propia justicia? No, pues si yo estoy caminando, perdóname. Uno tiene que verse todos los días a la luz de la palabra, si estoy caminando en la luz de la palabra. Pero no es una cuestión a la fuerza, si tengo que cambiar, voy a leer la Biblia y sangro y... No es eso. Sino que es un hambre por la palabra, no para acumular, si no tendría lleno de libros. Y porque no hay librería tampoco. Los tengo todo en PDF. Me he puesto experto en PDF ahora. Sino que es para que se vea más el carácter de Cristo y para crecer. Si es lo mismo, es para crecer, para ir de gloria en gloria, para ir de nivel en nivel, llegar a la meta. Esa es nuestra meta, llegar a crecer día a día.
como la luz de la aurora, que llega a su perfección, pero cuando caminamos en su justicia, será distinto. Oremos juntos. Señor, te pido que abra nuestros ojos. Abre en este momento, Señor, nuestros ojos. Saca todo telas que estén en nuestros ojos, escama, esa vista nublada en nosotros, sordera espiritual, ceguera espiritual, Señor. Queremos ver bien, no como hombres, como árboles, ni no ver nada, sino que queremos ver bien y claramente. Abre nuestros ojos, Señor, como se le abrieron a estos dos hombres que volvieron a Jerusalén. Abre, Señor. Enséñanos a caminar en tu justicia. Enséñanos a caminar en tu palabra. Cada día, Señor, y poder ver tu justicia. Y cada vez que me deslice pensando que es mi justicia, en mi trapo sucio, poder frenarme y decir, Señor, perdóname. No me quiero deslizar de tu regalo, de tu gracia, de ti, Señor. Quiero caminar firme, que es por fe, que el justificado en Cristo tiene vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Señor, si alguien está enfermo, Señor, manifiesta tu regalo de sanidad, Señor. Manifiesta ese regalo de sanidad, ese regalo, Señor, que necesitamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras peticiones, Señor. Extiende tu mano en esta hora, Señor. Glorifícate, Señor. Y sobre todo el regalo de la salvación, Señor, que es el mayor que todo, Señor. Que ellos puedan verte, Señor. Que ellos puedan oírte y experimentar esta gran obra de justicia que nos da vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Papá. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima. Muchas gracias por estar juntos compartiendo y aprendiendo y creciendo juntos. El Señor nos siga enseñando su palabra como estos dos hombres de Emaú. Camino a Emaú. Será hasta la próxima. Chao, chao.